Uf, qué calor hace. Pero gracias a Dios que Rumba va a rifar un aire acondicionado. ¿Te lo quiere ganar? Mira la descripción de este video y gánatelo. Dale. En este rumbo de la mañana, cuando son las 9:32 y tenemos otro invitado especial en el día de hoy. Se trata del buen amigo Inocencio García, quien es sociólogo y secretario de Asuntos para el tema haitiano del partido Fuerza del Pueblo. Y con él vamos a conversar sobre muchos temas importantes e interesantes que hay que mantener en el tapete de esta sociedad, aunque a mucha gente no le guste. Gracias, Inocencio, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Inocencio, nueva vez ha habido un nuevo informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos diciendo que este es un país racista, que nosotros maltratamos a los haitianos, que nosotros, todo lo que ellos están acostumbrados a decir. Sin embargo, nos golpean la cara de manera contundente un reportaje que hace el Listín Diario el pasado viernes, me parece, donde hace un ejercicio comparado de cómo han ido creciendo las cifras, tanto en atenciones primarias, en los hospitales, en cirugía, en partos, cuántos niños, hijos de haitianos hay en las escuelas hoy, que se habla de más de 200,000, y no hay cupo en las escuelas para los niños dominicanos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer con este tema para que la comunidad internacional termine de entender? Porque al final, Inocencio, tú me dirás, bueno, esa es la madre play. Eso es lo que siempre ha ocurrido. Bueno, pero poco a poco ellos van desplazándonos. Van desplazándonos como etnia, van desplazándonos sin tirar un tiro. Aquí adentro, si allá están pariendo 5 y las mujeres nosotras 2. Y en cuestión de 15 o 20 años aquí va a haber más haitianos que dominicanos. Entonces, ¿qué puede el pueblo dominicano hacer para detener este desorden? Bueno, gracias por la invitación. Mire, Elvin, yo creo que ese es el problema existencial de la República Dominicana. Porque resulta que a la República Dominicana desde sectores internacionales, se le elaboró un plan de fractura de su frontera jurídica, en primer lugar, ¿no? Y cómo eso se ha desarrollado, de romper la fractura jurídica del Estado dominicano respecto al tema de nacionalidad, ¿no? Ese es uno de los aspectos de romper la frontera jurídica y la fortaleza jurídica del Estado dominicano respecto a un tema tan crucial y tan especial por lo que ya todos conocemos, que estamos compartiendo la isla de entre 22 y 23 millones de habitantes, donde le voy a dar un dato del Instituto de Saint-Méry de Francia, donde, por ejemplo, la República Dominicana ya va a iniciar su proceso de transición demográfica apenas en el 2027. Ajá, vamos a ver. Es decir, vamos a una estructura ya donde empezaremos a tener una estructura de base ancha de personas adultos mayores y una estructura cada vez más estrecha de jóvenes, ¿no? Es decir, que el bono demográfico de la República Dominicana empieza a declinar a partir del 2027 según ese estudio. Sin embargo, Haití nos va a llevar 12 años en ese proceso demográfico, porque va a ser en el 2039 que va a empezar ese proceso. En Haití. Exactamente. Es decir, los haitianos en sentido general, inclusive hasta los que están acá. Por lo que usted señalaba, Elvin, y es el hecho de que eso no hay que darle mucha vuelta. Si usted tiene un desbalance demográfico, inclusive con una entidad política histórica con la cual tú tienes problemas, ¿no?, históricos, bueno, pues entonces es un factor adicional que se le agrega a la complejización del fenómeno inmigratorio, que ya no es fenómeno inmigratorio normal, sino que es una mudanza de una población
vecina, como la de Haití, hacia territorio nacional, no solo ya en los niveles de las clases depauperadas, sino clase media y empresariado, ¿no? Entonces, la República Dominicana está enfrentando ya y a futuro una situación que pudiésemos denominar de una crisis geopolítica. Bueno, y la gente dice, bueno, crisis geopolítica en el sentido clásico del término, de la geopolítica, es decir, la conjunción entre geografía y política. No, es que a eso tú tienes que agregarle el factor demográfico. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en la parte de Siberia, de Rusia, hay quienes están presentes. Se encuentran restaurantes, se encuentran de todo tipo, comercio, de chinos. Y resulta que hay una relación entre cultura y política. La cultura, cuando se afirma, se convierte en factor de poder político, ¿no? En consecuencia, lo mismo que le va a pasar en algún momento, la historia de la relación entre Rusia y China, nos va a pasar a nosotros con respecto a la inmigración haitiana, perdón, que tenemos ya según el viceministro Juan Manuel Rosario, viceministro de Naturalización e Inmigración del Ministerio de Interior y Policía, lo dijo en un programa de radio en noviembre del 2022, que ya nosotros teníamos 476 asentamientos haitianos. Y eso quiere decir no 476 asentamientos haitianos compartidos con dominicanos, sino de ellos. Étnicos, es decir, asentamientos étnicos de este lado. Entonces, bueno, ese implica lo que decía, que es un problema de carácter existencial, ¿no? Mañana llega a Haití el primer contingente de los kenianos. ¿Cuáles son las expectativas que debemos de generarnos como país? Porque compartimos una frontera. Mucha gente dice que las bandas se van a cruzar para acá a la hora de que lleguen los militares de Kenia. ¿Qué debemos esperar luego de que llegue este contingente inicial a Haití? Yo voy a contar una anécdota de julio del 2011, acompañando al finado canciller, el buen canciller, el ingeniero Carlos Morales Troncoso, a Haití. Y entonces el primer jefe militar de la MINUSTAH, el general brasileño Heleno Ribeiro, y le hizo una exposición al canciller sobre el problema de la delincuencia en Haití y el problema de las bandas. Y entonces, bueno, él contaba una anécdota hasta cierto punto jocosa, pero que es para poder explicarlo de cómo eso se puede resolver, porque lo voy a conectar con una información que vi recientemente, ¿no? Y es que le decía el general Heleno Ribeiro en esa exposición que cuando Guy Philippe ocupa la casa de Jean Bertrand Aristide en Tabar, que yo conocí con don Silvio Erasme Peña, que en paz descanse, sí. Bueno, pues cuando entró la MINUSTAH, Guy Philippe se había ido por una ventana, dejó a su lugarteniente. Ellos levantaron la mano, los brazos, en sentido de rendición, sí. Y el general Heleno Ribeiro, que era además sociólogo, le dijo, no, mire, bajen las manos, que ustedes son militares. Lo sentó en uno de las aceras interiores de la casa de Aristide, que fue canibalizada por ellos, y resolvió el problema con un sándwich a cada uno. Y entonces le pusieron las armas. He visto a Jimmy Chericiel, a Díaz Barbecue, sí, que ya quiere un diálogo con el gobierno. Sí. Yo duré la P. Exacto. Quiere un diálogo con el gobierno porque sabe que esa misión de Kenia tiene el apoyo de las potencias, ¿no? Especialmente de Estados Unidos, que ya fue el que construyó toda la infraestructura logística de mantenimiento de esa misión multinacional de apoyo a la seguridad de Haití, no multilateral, no es multilateral, sino multinacional, porque no es de cascos azules, ¿no? Sino de los países que están aportando y que van a aportar
los efectivos policiales o militares, ¿no? Entonces, bueno, nosotros los dominicanos, la esperanza que nosotros debemos tener es que efectivamente haya una deposición de armas. Me parece que es lo más humanamente correcto, en el sentido de que si hay un enfrentamiento, quienes va a sufrir van a seguir siendo la población haitiana, ¿no? Que solo para el año pasado ya había un desplazamiento de más de 360,000 personas viviendo en cualquier sitio, ¿no? Es decir, es un verdadero drama humano, y ese drama humano entonces se convierte en factor geopolítico para la República Dominicana, porque precisamente lo digo, es decir, la inmigración en este contexto insular, de la crisis geopolítica insular, se convierte en una amenaza geopolítica para la República Dominicana. Entonces lo que nosotros debemos todos nosotros los dominicanos debemos desear es que eso se resuelva pacíficamente, porque inclusive así hay menos probabilidad de que los bandoleros crucen hacia la República Dominicana, sino que hay una negociación. Y resulta que el cabeza de vivir juntos, ¿no?, aparte de la GP y la G9 que él dirige, y luego una nueva coalición de vivir juntos entre los pandilleros, es Jimmy Chericiel, había barbecue. Es decir, que ese sería el mejor escenario de pacificación que pudiésemos tener en el vecino Haití. Víctor. Don Inocencio, mi respeto siempre. Igual, Víctor. Para mí, es una de las personas que yo más sigo y sobre todo que más me edifica realmente con todos sus planteamientos siempre. Y gracias, Víctor. Quería expresarle eso públicamente. Gracias. Ahora, yo quiero retrotraerme hacia el factor sociológico, porque imagínense, hijo de un sociólogo, desde Comte hasta Habermas siempre hay expresiones y razones para uno entender el peso sociológico de esta situación de Haití. No solo son esos asentamientos, ya es el tema factor seguridad, es el factor de la existencia misma, como usted ha señalado, tenemos un dilema existencial de la República Dominicana, pero eso no entra en el quehacer de los tomadores de decisiones del país, de las autoridades del país. ¿Qué puede significar no darle ese sentido de atención a ese problema existencial que está ahí a la vuelta de la esquina? Curiosamente, una maternidad al lado de la Policía Nacional, al lado del Ministerio de Interior y Policía, y ahí donde más parturientas haitianas hay. 99% de los partos son de haitianas. Y el hospital de parturientas con más tecnología para eso, según estuve viendo ahí con unos casos. Ahora bien, eso por un lado, y por el otro, lo que tiene que ver, don Inocencio, con la realidad política interna de Haití. ¿Tendrán la madurez para consolidar alguna nueva tendencia de estabilidad democrática? Bueno, el gran problema de Haití es que no tiene partidos políticos, ¿no? Eso no lo digo yo, sino que nos lo dijo en el 2009 el presidente Preval, acompañando yo a Temístocles Montá, que era el ministro y sí, secretario de Relaciones Internacionales del PLD en ese momento. Digo, bueno, no hay partidos políticos, y puso el ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, no quiero abundar en por qué surgió esa respuesta, porque nosotros hicimos contactos, PLD, PRD, lo invitamos al PRD, con 7 partidos políticos en noviembre del 2009, y para formar una plataforma de partidos políticos dominicanos y haitianos para mejorar las relaciones. Pero el hecho es que en el caso nuestro, es decir, no voy a quedarme en lo interno de Haití. El problema de direccionamiento del desarrollo en Haití y de su crisis es porque no tiene partidos políticos, y nosotros tenemos que verlo en ese espejo. La gente, de un tiempo a esta parte, el modelo neoliberal propugnó
y sigue propugnando que el Estado se echara hacia un lado y entonces propugnó por la antipolítica. La antipolítica que es a la vez una política, ¿no? Como dice Norbert Lesner, que la despolitización es una repolitización en sentido contrario por parte del mercado, ¿no? Entonces el hecho es que Haití no tiene fuerzas propias. Yo lo estoy diciendo no de ahora, de hace mucho, cuando también fui embajador encargado de la División de Relaciones con Haití de la Cancillería, 2004-2007, que Haití no tiene fuerzas propias para salir de su situación. Porque es que ustedes se imaginan lo difícil y complejo que es constituir un Estado. Entonces, si tú tienes un Estado que está colapsado, es decir, el Estado haitiano no existe. No existe porque, primero dice el Grupo Croissant que en Haití no hay una recesión, sino una depresión económica. Y ya son más de 5 años con crecimiento negativo, eso por un lado. Por el otro lado, tú tienes un tejido social fracturado desde inicio de este siglo. Empezó a fracturarse de manera grave. Tiene un 85% de las cuencas hidrográficas totalmente depredadas. Y eso es parte de la base para la producción agrícola. Y tiene alrededor de un 50% de esa población es decir, padeciendo hambre de manera aguda, casi el 50% de la población, ¿no? Dicho por la FAO. Y si te vas, por ejemplo, a las instituciones, lo que han hecho las bandas es la demolición de las instituciones del Estado, ¿no? Consecuencia, estamos ante un total desfundamiento del Estado. Entonces, ante ese cuadro, que no viene desde ahora, ante ese cuadro, bueno, ¿qué tienen que hacer las autoridades? Ese tema es adoptarlo con seriedad. Es decir, ese tema no se debió tomar nunca como instrumento electoral. Ese fue el crimen para mí más grande que haya podido realizarse en los últimos tiempos, de tomar ese problema como instrumento electoral. Y por eso yo, Inocencio García, dije al interior de mi partido que no debíamos seguir aceptando el llamado del gobierno para participar en esas reuniones, porque yo me advertí en noviembre de 2021 que lamentablemente el presidente de la República iba a tomar ese tema por sus gestos y por la conducta, iba a tomar eso como instrumento electoral, ¿no? Entonces, si nosotros no le damos a esto una visión de Estado, ¿no? Y lo otro es lo siguiente. Ahora, ¿cómo nosotros enfrentamos ese problema si hay un interés internacional en que nosotros asumamos, es decir, esa crisis, y la estamos asumiendo, o que asumamos que la estamos asumiendo? Bueno, es ir a contracorriente. ¿Qué quiere decir ir a contracorriente? Es que usted no puede aceptar todo lo que venga de fuera. Es decir, y además, ir a contracorriente significa que haya la valentía de, si nos van a sancionar en X punto, aceptar eso. Pero es peor lo que está ocurriendo, porque resulta que nosotros estamos asumiendo una población. Eso es una cosa que yo creo que no ha ocurrido yo creo que si se revisa la historia universal, es que no ha ocurrido en los términos en que nosotros estamos aceptando una mudanza de una población hacia otra población. Y entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Lo decía, ponía el ejemplo de los chinos en Siberia. La cultura se transforma en poder político. Hace tiempo que yo dije que va a venir un partido étnico en la República Dominicana. Correcto. Qué barbaridad. La verdad es que cada vez que uno ve los niveles de abstención, uno se pregunta, que incluso ahora
vimos que fueron mayores que la pandemia, que fue una gran sorpresa para todos, que planteamientos como el voto obligatorio pudieran corregir o no esa parte, y quizás los ciudadanos no sepan, los ciudadanos de a pie, pero uno que está involucrado en los procesos electorales sabe hasta los mensajes que los ciudadanos ponían en las boletas, o sea, los insultos, que muchos iban a votar ya por la insistencia de un amigo, por la insistencia de sus padres o alguien que estaba involucrado en el proceso. Y era muy penoso ver esos mensajes que la gente dejaba en las boletas electorales. Yo creo que más que nada, ¿qué podríamos hacer para, ¿verdad?, relanzar el sistema de partidos políticos en el país? Y que la democracia depende en gran medida, si se podría llamar así, de la participación de la gente y la credibilidad de la gente en este sistema de partidos políticos sobre el cual se basa nuestro sistema democrático. Gracias, Kimberly. Mire, qué bueno que usted trae este tema de la abstención, porque el sábado me invitaron a dar una charla en el Círculo de Estudio y de Lectura Profesor Juan Bosch, que lo dirige un amigo desde Nueva York, que hace una labor extraordinaria con eso, ¿no? Y aquí yo tengo el autoritarismo se afianza en el país, que esto es Latinobarómetro 2023, a 1,000 personas. Y esto no es la Galu de aquí, sino la Galu de Chile, que está junto con CEPAL y apoyo de la Unión Europea para el Latinobarómetro, que es el que financia, junto con otros organismos multilaterales y regionales, esta encuesta. Y hoy en la primera pregunta, ¿apoyaría a un gobierno militar si las cosas se ponen muy difíciles? Y le voy a leer. Las respuestas mostraron un sorpresivo aumento de 8 puntos porcentuales en el avance del autoritarismo, ¿no? Entonces, de Bukele, ¿no? Entonces, claro, entonces sí, yo le decía a los que me acompañaron en esa charla que el pueblo dominicano está esperando dos opciones. Está esperando al Partido Social, y voy a explicar qué significa Partido Social, o está esperando a un régimen de fuerza. Eso es lo que está esperando el pueblo dominicano. Está ahí, no lo digo yo. Inclusive esta encuesta dice que ya esta población dominicana, nosotros los dominicanos, somos de derecha. No somos democráticos, sino de derecha, ¿no? Entonces, ¿qué significa un partido social, Kimberly? Lo que significa es que los partidos, incluyendo el partido en el que yo me formé, PLD, ¿no? Formé desde el Círculo de Estudio hasta dirigir secretario general Juan Núñez Miese, y luego ganamos las elecciones del 86, San Pedro, completa la provincia. Y entonces nosotros teníamos en ese momento un partido social, y en general una ideología, ¿no? Eran partidos sociales. ¿Por qué? Porque estaban en comunicación permanente, enraizados en el territorio. Ellos saben que entonces transitamos desde el partido social al partido parlamentario y mediático, es decir, la política ejercida solo desde el Parlamento y desde lo mediático, desde las redes sociales, ¿no? Y los medios, etcétera. O sea, se podría decir que se movió un poco la ideología partidaria del PLD. No, bueno, no, eso le ocurrió al sistema completo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué ocurrió? Ese tránsito del Partido Social a Partido Parlamentario y Mediático, entonces, ¿qué ocurrió? Que el Partido Social dejó el espacio a nivel territorial, ¿no? ¿Quién ocupó el espacio? Sí. Todos lo sabemos, ¿no? Los narcos. El narcotráfico, el crimen organizado, ¿no? Que lamentablemente entonces luego pasó a introducirse en los partidos políticos. Entonces, si nosotros queremos enfrentar todos estos grandes desafíos que son estructurales,
¿no? Debemos dejar las redes sociales e ir allá a bregar Entonces, con la junta de vecinos, le decía los yo, clubes podemos deportivos. coexistir con eso. a la conclusión que llegaba era, porque esa charla se denominó abstención electoral, a propósito de tu pregunta, y cambio de la cultura política. Entonces, si nosotros queremos en la complejidad inclusive del cambio cultural mundial, Sí. que estamos viviendo, dicen autores, no un periodo, ni una etapa, ni una fase, sino es un cambio, una era, cambios tectónicos, ¿no? Lo que estamos padeciendo, y más eso se refleja en los partidos, en los países pequeños como el nuestro, que tienen instituciones débiles, ¿no? Entonces, ¿por qué Bosch forma el PLD? Bueno, porque Bosch sabe que no hay clase gobernante, y un poco la mitigación que quería Bosch con el PLD de cuadros, de líderes, era mitigar la ausencia de esa clase, la falta de esa clase gobernante. Es decir, la tesis de Don Juan, no hay clase dominante, pero no gobernante. Y quiero aprovechar para decir que en términos históricos, la primera transición hacia la democracia no fue la del 78, fue la de Bosch en el 63, la del 62, porque fue el que incorporó a una población, a un pueblo dominicano totalmente analfabeto, lo incorporó a la lucha política. Sí. A los derechos. Poniéndole lo que se llama, bajando voz, su nivel de lengua para poderse comunicar. Entonces, en síntesis, a nosotros nos queda regresar al Partido Social, y lo voy a decir aquí por primera vez, si no queremos perderlo todo. Y eso va para todo el liderazgo nacional. Yo lo vivo diciendo Elías. así, todos los- Bien, gracias. Yo, como a nosotros nos tildan de xenofóbico, ¿De De qué? xenofóbico. seno de los senos, Xenófobos. de los senos, Xenófobos. xenófobos. ¿De cuál es? Yo he dicho, seno grande o pequeño, yo he dicho que vamos a hacerlo para que tengan razón. Entonces, usted como sociólogo que ha estudiado esa clase de gente, ¿cree usted que los haitianos son seres humanos diferentes a la civilización, que se ponen de acuerdo y llegan a hacer, digamos, orden en sus países? ¿Cree usted que esa clase de seres humanos se pondrán de acuerdo alguna vez para no ser salvajes, gobernar y estar de acuerdo como debe gobernar y ser gente civilizado del mundo? ¿Usted cree que se podrá? Esa clase de gente. No, los haitianos son gente buena, inclusive. Sí, claro, claro. Yo viví 2 años en Haití, en la Embajada Dominicana 98-2000, y es un pueblo bueno igual que el nuestro, ¿no? Son las estructuras políticas y económicas, Elías. Y no hay que olvidar, porque hay que hacer justicia, y uno tiene que tener lo que se llama, desde el punto de vista intelectual, uno debe tener una ética, decir las cosas como son. Por ejemplo, hay que recordar que Francia le impuso a Haití una penalización. Por ser el primer país en América. Claro, de ¿por qué? penalizar. Porque eso que ocurrió fue un cataclismo en el sistema mundo del momento, Correcto. ¿no? La esclavitud. La esclavitud. Porque, déjeme decirle, la primera revolución industrial la financió el Reino Unido, Inglaterra, con las plantaciones de Jamaica. La primera revolución industrial, ¿no? Esclavista de Jamaica, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que darle una mirada mucho más comprensiva para poder entender cuál es el problema que padece ese país. Y entonces, es decir, ha habido mucho abuso, ¿no? Y con nosotros, Elías, se está cometiendo también un crimen, ¿no? Un abuso, en el sentido de que a nosotros se nos ha venido presionando. La gente no, yo lo vivía en la Cancillería, las presiones de potencias, inclusive con mala cara,
precisamente abogando precisamente por Que Haití. son los que tienen la verdadera responsabilidad. Que son los que Se tienen puede- la verdadera responsabilidad y lamentablemente sectores nacionales, la misma política exterior de Haití, que me parece que en ese sentido es errática, Sí, claro. se suma precisamente a esos ataques a la República Dominicana. Y cuando a mí me lo decían en los foros internacionales, yo decía, pero déjenme enseñarles, miren los haitianos bailando bachata en la República Dominicana. Hay xenofobia, ahí no puede haber xenofobia. Nosotros los dominicanos lo que somos es unos ingenuos. Y los dominicanos bailando gaga. Alfredo, ¿Sabes qué, don Inocencio? Yo tengo que manifestar mi admiración, porque a pesar de que Inocencio es dominicano y pertenece a una organización política, hay que ver de la forma profesional como lo es un cientista social, sociólogo, Y del arte de la y de la manera en que usted aborda con ese sosiego un tema tan difícil para nosotros los dominicanos. Elías hablaba de esas acusaciones que son persistentes. Recientemente, este fin de semana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos volvió a arremeter contra República Dominicana, acusándonos de ser xenófobos y racistas contra los haitianos, en un informe que recientemente usted ha podido evidenciar. Pero los dominicanos nunca hemos sido capaces de defendernos de todo eso. Es decir, a nosotros se nos acusa de ser, y nosotros no acusamos a nadie de acosarnos a nosotros. Oye esto, don Inocencio. Recientemente Elvis trajo el viernes aquí unos datos impresionantes de las consultas, de los diagnósticos, del uso que la población haitiana que logra estar en este lado consume de la República Dominicana. Se habla de que un diagnóstico en el 22, de diagnóstico de 740 y tantos mil diagnósticos. en el primer cuatrimestre. En el primer cuatrimestre iba de por este 1.000.000. 46,000. Una cosa fuera de serie. Y hoy y nosotros somos tan generosos como país que esta gente están las escuelas públicas ahora mismo. Más de 200.000. Esto es una cosa terrible. Se consumen en nuestras aulas el pan de la enseñanza, el desayuno escolar, los uniformes, los libros. Comparten con nosotros temas como el del transporte. Ya hay un desbalance en lo que tiene que ver el 80-20, por ejemplo, en la construcción, en la agricultura. Ellos superan a los dominicanos, están en el turismo. La pregunta mía es, ¿usted entiende que República Dominicana en sus políticas de exterior en verdad ha articulado alguna vez un plan efectivo para tratar de desmontar esa voraz ofensiva contra el país que más moral tiene para exigirle a la comunidad internacional, porque este es un pobre país que está cargando con dos naciones? Es decir, República Dominicana, no solamente en este gobierno, sino históricamente, a mí particularmente, no sé si estoy equivocado, usted estuvo en la Cancillería, a mí me parece que no, pero realmente República Dominicana alguna vez como política pública exterior ha desarrollado, articulado un plan para defenderse de eso. Bueno, durante los gobiernos del presidente Preval, que fueron dos, ¿no? Sí, de René Preval García. Haití estaba llevando ya un proceso de institucionalización. Inclusive Argentina estaba directamente metido en expertos argentinos, metido en el Ministerio de la Planificación y la Cooperación Externa de Haití, que es el homólogo del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo nuestro. Y ahí ya inclusive, al igual que nosotros, no con el mismo nivel, pero ya había predictibilidad de inversión pública, porque crearon un sistema parecido al nuestro,
nosotros inclusive dimos apoyo, con el sistema de inversión pública nuestro, ¿no? Que se desarrolló durante los gobiernos del presidente Fernández, ¿no? Con la reforma de las 14 leyes. Y entonces ya había predictibilidad y había un proceso que tú lo notabas de institucionalización. Lamentablemente vino el terremoto del 12 de enero de 2010 y eso echó todo eso. Eso fue realmente una gran desgracia. Entonces, ¿qué es lo que pasa, don Alfredo? Es que una política exterior, dicen los especialistas, necesita a la vez de la formulación que hace el Estado respecto a un país X, necesita una base unitaria de la política exterior. ¿Qué quiere decir la base unitaria? Bueno, que no es el aparato Estado el que ejecuta solo la política exterior, sino que están las organizaciones sociales, están los empresarios, ¿no? Y vamos a poner los ejemplos. O sea, y además la dificultad del modelo económico, ¿no? Nosotros tenemos un modelo económico con una estructura monopólica y oligopólica, ¿no? Entonces, al tener un Estado que tenga una presión tributaria que puede mejorar con algunos impuestos que se recaudan, que puede llegar a un 15%, pero nosotros, después de Guatemala, somos el segundo país de la región con menos presión tributaria. La presión tributaria de América Latina ronda entre un 22. Pero directa. Exactamente, ronda entre un 22 y un 30. Exactamente. Pero la de nosotros, entonces con esa debilidad estatal, tú no puedes enfrentar una luz, un tsunami, como que es un tsunami de carácter estructural, porque ya ustedes lo dijeron, construcción, acceso a salud, educación, turismo, agricultura, turismo. Entonces, ¿qué significa? Que ese ya es un problema de carácter estructural. Y voy a decir lo siguiente: ¿cómo es que un individuo en un país se convierte en ciudadano? El mecanismo fundamental es el trabajo. Y si tú no tienes trabajo, entonces no eres ciudadano. Entonces, ¿quiénes se están convirtiendo en ciudadanos? Los haitianos. Inocencio, gracias a Inocencio García por estar con nosotros. Tremenda entrevista. Sociólogo y secretario de Asuntos Haitianos del Partido Fuerza del Pueblo. Unidos, Vamos a una pausa y regresamos en breve.